bien. Hoy vamos a estar continuando con esta serie de una comunidad de gracia. Y hoy vamos a estar viendo la iglesia, esposa y cuerpo de Cristo. Eso es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. La esposa y cuerpo de Cristo. En las Escrituras son claras, ¿no?, las referencias a la salvación. La salvación es individual. La salvación es personal. Nadie puede arrepentirse por otro. Eso es claro en las Escrituras. Nadie puede creer por otro. Por más que nosotros oremos por la salvación de una persona, es la persona la que se debe arrepentir y creer. Es exactamente lo mismo que pasa con los padres que tienen hijos o jóvenes que no pueden arrepentirse por ellos. Sí deben orar por la salvación de ellos, pero son ellos los que deben confiar en Dios. Son ellos los que deben arrepentirse y creer en la obra del Señor Jesucristo que hizo en la cruz del Calvario. Ellos deben creer que solamente en Cristo hay vida eterna y que solamente en la muerte y en la resurrección de Cristo sus pecados son lavados. O sea, entonces podemos ver que la salvación es individual y es personal. Pero también es cierto que las Escrituras enseñan una gran verdad. Si bien es cierto que la salvación es personal e individual, también es cierto que posee un aspecto corporativo. Sí, la salvación es individual y personal, pero también es cierto que posee un aspecto corporativo. ¿Qué es esto? Que son todos aquellos que fueron llamados por Dios, lavados con la sangre de Cristo, solamente por la gracia de Dios vienes a ser parte de la iglesia de Dios. Una comunidad de creyentes redimidos por la sangre de Cristo. Entonces, por un lado podemos ver que la salvación es individual y es personal, pero también es colectivo. ¿Por qué decimos que la salvación también es colectiva? Como dijimos, porque habla de la iglesia. Eran todos aquellos que son salvados por la gracia de Dios. Todos aquellos que fueron llamados por la gracia de Dios. Por esta razón, nadie se puede llamar cristiano. Puede afirmar tener una relación con el Señor y al mismo tiempo demostrar un desinterés o apatía por la iglesia. Nadie se puede llamar cristiano y decir Cristo es mi Señor si hay un desinterés y una apatía por la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia fue y es central en el plan redentor de Dios y debe ser central en la vida de cada uno de aquellos que se llaman cristianos. Así como fue central en el plan redentor de Dios, así debe ser central en la vida de cada cristiano. Porque nosotros tenemos que entender que la iglesia no fue formada como si fuese un plan B, que Dios, mandó al Mesías y el pueblo de Israel lo rechazó, entonces tenemos que hacer algo. Y hizo un plan B y constituyó la iglesia. No, tampoco la iglesia fue formada por personas que pensaban exactamente lo mismo y se unieron y se organizaron para llevar a cabo una tarea. Tampoco. Sí, la iglesia siempre estuvo en la mente de Dios y como un aspecto esencial en la redención. Y eso lo podemos ver, que lo vamos a estar desarrollando hoy, lo podemos ver desde el primer capítulo de Génesis. Ahora, somos salvados como individuos, pero no para ser individualistas.
Entonces podemos ver dos cosas que son ciertas en las Escrituras. Por un lado, la salvación es individual y personal. Por otro lado, la salvación es colectiva. ¿Por qué? Porque es el conjunto de creyentes salvados por la gracia de Dios. Vuelvo a repetir, somos salvados como individuos, pero no para ser individualistas. Cuando nosotros somos unidos a Cristo por la fe, esto de ser individualista no puede caber en nuestra mente. Nosotros no podemos ser individualistas si nosotros decimos que estamos unidos a Cristo. Ahora vamos a leer Efesios 5, 25 al 32. Efesios 5, del 25 al 32. ¿Quién lo quiere leer? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a las mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Bien, nosotros podemos ver acá en Efesios 5, del 25 al 32, que obviamente que está hablando, se está refiriendo al tema central, es la relación entre el esposo y la esposa. Pero la base que sustenta la enseñanza de Pablo al respecto es el tipo de relación que Cristo tiene con la iglesia. Esa es la base. La base es la relación que Cristo tiene con su iglesia. O sea, vuelvo, el tema central de esto es la relación entre esposo y esposa, pero la base en que se fundamenta esa relación entre esposo y esposa es la relación que Cristo tiene con la iglesia. Ahora, la relación que Cristo tiene con su iglesia, primeramente es que Cristo ama a la iglesia. Como dice el pasaje, el versículo 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pablo acá no está hablando de una iglesia en particular. Pablo está hablando acá de la iglesia universal. La iglesia, no una iglesia específica de Éfeso, en este caso, sino acá está hablando Pablo de la iglesia universal. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en nuestra confesión de fe, en el capítulo 26, para entender un poco qué es la iglesia universal, dice lo siguiente: la iglesia universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdadera gracia, puede llamarse invisible. Se compone del número completo de los elegidos que han sido, son y serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. Esa es la iglesia universal, son todos, es el número completo de los redimidos, de aquellos que Dios salvó, de aquellos que Dios eligió para formar el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo. Esa es la iglesia universal. Todos los creyentes en todas las épocas, en todo el mundo, esa es la iglesia universal. Otro punto importante que nosotros tenemos que ver, que es el bautismo, ¿no? El bautismo es una señal, dice nuestra confesión, dice: el bautismo es una señal para el bautizado que expresa su comunión con Cristo en su muerte y resurrección, y que fue injertado en Él, que sus pecados han sido lavados y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo para vivir en novedad de vida
pero también a través del bautismo es introducido en la comunidad local de creyentes, donde será guiado e instruido con la palabra de Dios. ¿Por qué tomo estas dos referencias? Porque en este pasaje Pablo dice que Cristo amó a la iglesia. Cristo amó a la iglesia universal. Vemos que la iglesia universal son todos los creyentes, ¿no? De todo el mundo y de todas las épocas. Pero también está hablando de la iglesia en particular, la iglesia local o las iglesias locales. Y esos miembros son introducidos en la comunión de la iglesia local a través también del bautismo. Mateo 28, 19 dice el Señor Jesús: por tanto, dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, acá estoy haciendo una referencia a lo que vamos a estar hablando de la iglesia. Es la iglesia universal, pero también hay pasajes específicos de la iglesia en particular o las iglesias locales. Entonces, ¿qué es el mandato de Jesús? Que fuesen bautizados y que cada uno de los miembros de la iglesia tenían que ser enseñados de todo lo que Cristo había dicho. Entonces, ¿cómo van a ser enseñados si no participan en una iglesia local? Ahora, también volviendo al verso 25 de Efesios, lo que Pablo está diciendo aquí de la iglesia universal, que tiene la aplicación, o se puede aplicar a todas las iglesias locales alrededor del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Yo no puedo solamente quedarme con Cristo amó a la iglesia, sino yo tengo que aplicarlo a mi iglesia local. Yo tengo que decir, Cristo amó a esta iglesia porque somos parte de la iglesia universal. Es aplicable, eso nos hace más personal. Pero tenemos que tener siempre la idea de una iglesia universal. O sea, cuando nosotros empezamos a estudiar el tema de la iglesia, nosotros tenemos que tener una mente realmente abierta y no ser, como decía recién, individualistas. Es esta iglesia y nada más. No, Cristo murió por la iglesia universal, pero también es aplicable a la iglesia local. Cristo ama a su iglesia y nosotros somos parte de su iglesia. Veamos lo que dice Hechos 20:28. Hechos 20:28, Pablo ahí llama a los pastores o ancianos de la iglesia de Éfeso. Y les dice lo siguiente, Hechos 20:28, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Estas personas no eran pastores o obispos de la iglesia universal. Estas personas que Pablo había llamado no eran los pastores de la iglesia de Filipos, eran los pastores de la iglesia de Éfeso. Pero nuevamente, acá hay una referencia también a la iglesia universal. Dice, Pablo llama a estos hombres y les dice algo respecto a la iglesia. Dice, Cristo ganó con su sangre a la iglesia. Cristo ganó con su sangre a la iglesia. Y la palabra ganar significa mucho más que ganar un trofeo y dejarlo en la repisa para mirarlo. Cristo lo ganó a la iglesia para sí mismo. Para Él ganó la iglesia. Pero Pablo les deja bien en claro que esas iglesias que estaban pastoreando formaban parte de la iglesia universal que Cristo ganó con su sangre. Entonces, Cristo, realmente nosotros tenemos que ver esto. Cristo ama a la iglesia de tal manera que Él se dio por ella y derramó su sangre
para ganarla. El problema que nosotros tenemos, porque estamos acostumbrados a pensar de una forma tan individualista, que nos olvidamos que somos parte de una iglesia universal. Muchas veces nosotros decimos, Cristo murió por mí. Y nos olvidamos que Cristo murió por la iglesia. Es una mente, esto que parece a veces tan tonto, pero al decir esto corremos el peligro de perder la perspectiva colectiva del amor de Dios. O sea, no está mal decir, Cristo murió por mí. El problema es que yo tengo que sacarme esa mente individualista. Por eso al principio, cuando empezamos, dije, la salvación es individual y personal. Porque uno se debe arrepentir y creer Él tiene que enfrentarse con Dios, individualmente con Dios. Pero también es colectiva, porque Dios nos pone en una iglesia, nos pone en su cuerpo. Entonces, nosotros tenemos que entender que Cristo amó y ama a su iglesia. Por ella se hizo hombre y por ella dio su vida en la cruz del Calvario. Como dice acá el texto del versículo 25. Dice que así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos que entender que Cristo amó y ama a su iglesia. Para que, vuelvo a repetir, para que nosotros nos saquemos esa mente individualista y pensemos como iglesia. Segundo punto es que Cristo ama a la iglesia de pura gracia. De pura gracia. Cristo ama a su iglesia de pura gracia. No es porque ella tenía algo hermoso o bueno en sí. No había absolutamente nada que motivara a Dios a amar a su iglesia. No había nada. Es más, si nosotros nos ponemos a pensar quiénes somos nosotros, realmente lo único que nosotros debemos decir que merecíamos realmente la ira de Dios. Merecíamos el castigo de Dios. Por eso Dios nos amó de pura gracia. Veamos esto en los versículos 25 y 26. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Vean el texto acá. Dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice, para. Ahora, Él no la amó y se entregó porque era santa y pura, sino para santificarla y purificarla. Entonces acá podemos ver la razón por la que Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario, para salvarnos y otorgarnos esa salvación gratuita a todos aquellos que creen en Él. Porque nosotros éramos merecedores del justo castigo de Dios por nuestros pecados. Cristo murió no murió porque era perfecta o era hermosa o merecedora de su gracia. Cristo murió por amor, y ese amor es solamente de pura gracia. Recordemos, y esto también lo estamos hablando en la radio, recordemos que en la justicia infinita de Dios, Dios no puede pasar por alto nuestros pecados. Nosotros tenemos que entender que muchas veces hemos infringido la ley de Dios. Hemos desobedecido su ley. Y Él, como un juez justo, debe castigar ese pecado. Pero acá podemos ver que el amor de Dios y su gracia inmensa, ese amor empapado con su gracia, manda a su Hijo Jesucristo. Él lleva nuestra condena y nosotros podemos recibir la oferta de la salvación gratuita de pura gracia.
Solamente por gracia. El punto 26 también, del versículo 26, es mostrar y resaltar que la iglesia está formada por todos aquellos pecadores que humildemente aceptaron el evangelio de salvación. Por eso nosotros decimos, y es lo que es la serie de este mensaje, se trata de una comunidad de gracia. Mis hermanos, ninguno de los que estamos acá presentes, ninguno de los que forman la Iglesia Universal hoy y por todos los tiempos, ninguno merecía la gracia de Dios, ninguno merecía la misericordia de Dios, ninguno merecía ninguna bendición de Dios. Es solamente la gracia de Dios. El pastor Sugel dice lo siguiente: el problema es que muchos olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros y vamos por la vida exigiendo que las personas nos traten de cierta manera, como si en verdad no fuéramos pecadores culpables. Randy Arcon dice al respecto: nuestra cultura está plagada por un venenoso espíritu de derechos, siempre pensando que merecemos más, y terminamos desilusionándonos con nuestra familia, nuestros vecinos, nuestro gobierno, nuestra iglesia, aún con el kiosquero de la esquina de nuestra casa. Y en última instancia, dice Randy, nos desilusionamos con Dios porque no nos da todo lo que queremos. Individualismo. Nosotros no merecemos. Somos fáciles en resbalar con ese concepto, que tenemos derechos y más derechos. Como si nosotros mereciéramos algo. ¿Y saben lo único que merecemos? Que merece cada uno de los seres humanos, desde el más pequeño hasta el más anciano, lo dice Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis hermanos, recordemos que esto, cuando dice, porque la paga del pecado es muerte, Pablo le estaba hablando a los romanos. A los soldados romanos se le daba una paga por hacer su trabajo. Y nosotros hicimos muy bien nuestro trabajo. Es en darle la espalda a Dios, de no obedecer la ley de Dios. Y nuestra paga, dice acá, es la muerte. Pero Pablo dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y también los romanos entendían esto, porque el emperador muchas veces en su cumpleaños, él daba una dádiva a sus soldados, aunque ellos no hubiesen ido a la guerra a defenderlo. Ellos no merecían esa dádiva, pero el emperador, por ser su cumpleaños, se las otorgaba gratuitamente sin merecerlo. Entonces, nosotros decimos que queremos derechos. Nuestros derechos es la muerte. Pero la dádiva de Dios, la gracia de Dios, el amor, ese gratuito que Dios nos da a través de su gracia, es, dice, la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es nuestra única paga, nuestra única recompensa. Pero Dios, en su gran amor y en su gracia infinita, nos da la vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo. Mis hermanos, me encantó la frase que el pastor Sugel dice: no tenemos nada que demandar, pero tenemos mucho que agradecer. No tenemos nada que demandar, pero tenemos mucho que agradecer. Spurgeon decía lo siguiente: el Señor Jesús siempre está dando,
y no retira la mano ni por un instante. La lluvia de su gracia siempre sigue cayendo, el río de su abundancia siempre sigue corriendo y el manantial de su amor siempre sigue desbordando. Así como el Rey nunca podrá morir, tampoco su gracia podrá fallar jamás. Es por gracia. Nosotros recibimos todos estos beneficios de Él, de su mano generosa, por gracia. Es su gracia. El pastor Sugel sigue diciendo, dice, no se trata únicamente de lo que Él nos dio por gracia, sino de todas las bendiciones que Él continúa derramando sobre nosotros por esa misma gracia. Nosotros estamos envueltos en la gracia de Dios. Como iglesia estamos envueltos de la gracia de Dios, del amor de Dios. Y de eso nosotros tenemos que disfrutar y agradecer y no demandar nada. Porque no tenemos ningún derecho de demandar. Porque nosotros somos infieles. Y muchas veces y continuamente lo podemos ver en nosotros, que estuvimos viendo lo que es la santificación progresiva, que muchas veces nosotros pecamos contra Dios. Y así Dios, como dice Spurgeon, así como el Rey nunca podrá morir, tampoco su gracia podrá fallar jamás. Su amor va a estar, su gracia va a estar, su lluvia de gracia, su bendición siempre va a estar sobre nosotros. Es por gracia que nos amó. Es pura gracia. En tercer lugar, Cristo está obrando en amor con el fin de santificar a su iglesia. Verso 26 al 29, vemos cómo Cristo está proveyendo todo lo que su iglesia necesita para su crecimiento y su embellecimiento. Dice lo siguiente: para santificarla, habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, dice, como también Cristo a la iglesia. Dice que es a fin de presentársela a sí mismo. ¿Cómo va a ser eso? Versículo 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Que no tenga, dice, mancha ni arruga ni cosa, dice, el texto dice, ni cosa semejante. Ese es el trabajo que Cristo está haciendo con la iglesia hoy. Es estar trabajando, es estar guiándola, es estar protegiéndola, dándole alimento espiritual. Toda la iglesia está trabajando Cristo para santificarla, para sacarle todas esas manchas, esas arrugas y toda cosa horrible que tiene la iglesia imperfecta de hoy, porque estamos nosotros como pecadores redimidos, estamos siendo santificados. ¿Para qué? Porque Él se la quiere presentar a sí mismo. Pablo a los filipenses le decía en Filipenses 1:3 en adelante, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Dice, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay algo que nosotros, una verdad que nosotros tenemos
que tomarla realmente y pegarla en nuestra mente y que nunca se nos escape. Dios comenzó la obra de santificación, Dios la va a terminar, porque se la va a presentar, su iglesia, su esposa, se la va a presentar a sí mismo, sin mancha y sin arruga, sin mancha y sin arruga. Y un día nosotros, todos nosotros los que fuimos redimidos por la gracia de Dios, por ese amor, como decía el pastor Sugel, por ese amor empapado de gracia, un día vamos a estar delante de Él sin mancha, sin imperfecciones, gloriándonos y gozándonos en nuestro Señor Jesús. Es una verdad. Dios, o sea, Cristo, acá está hablando, Cristo está perfeccionando a su iglesia. El Señor está trabajando ahora, hoy, en este mismo instante. Cristo está trabajando en nosotros. Él no descansa. Él no descansa. Recordemos que uno de los medios que Dios usa para nuestra santificación es lo que vimos en los sermones anteriores. Uno de esos medios que utiliza es el corporativo, la iglesia. Ese es uno de los medios que Dios usa para nuestra santificación. Y Él está trabajando y empeñado en hacer lo que Él pensó que iba a hacer la iglesia. Pero el texto no queda ahí. Dice el versículo del 29 al 32. Dice: porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y acá me voy a detener un poquito más. Mis hermanos, Cristo ama a la iglesia de ese modo porque la iglesia es su cuerpo. Pablo acá está citando el patrón de Dios para el matrimonio que aparece en Génesis 2:24. Dice, por tanto, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pablo está ahí, está poniendo Génesis 2:24. Ese es el patrón original del matrimonio que Dios hizo, que Dios formó. Dios desde el principio reveló al hombre cuán estrecha relación tiene que tener el esposo con su esposa. Esa estrecha relación es más que sus hijos. Porque acá está diciendo que dejará. O sea, los hijos tienen que dejar a su padre y a su madre para unirse a su mujer. Esa relación que Dios formó desde el huerto del Edén iba a ser tan estrecha que iban a ser uno. Pero en el versículo 32 dice lo siguiente, porque en el Nuevo Testamento obviamente se agrega algo extraordinario realmente, que lo podemos ver en el versículo 32. Dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Recordemos que un misterio es una verdad que no podemos conocer, al menos que Dios nos la revele. Es un misterio. Y Pablo está diciendo acá: grande es este misterio. ¿Cuál misterio? No es la unión entre el hombre y la mujer, porque eso fue revelado en Génesis 2:24. Acá el misterio es que el matrimonio es una tipología de la relación de Cristo con la iglesia. Ese es el misterio. Pablo nos muestra lo que había en la mente de Dios cuando creó al hombre y la mujer. Cuando se unió ese hombre y esa mujer. En la mente de Dios estaba
Ese hombre y esa mujer es Cristo y su iglesia. Por eso no es una pavada el matrimonio. El matrimonio es un reflejo del amor que Cristo tiene con su iglesia. Es un reflejo de cómo la iglesia ama a Cristo y cómo Cristo ama a la iglesia. Es un reflejo de esa unidad que hay, que no la podemos entender entre Cristo y la iglesia. Cuando nosotros no reflejamos este modelo, como Cristo amó a su iglesia, estamos dando una imagen distorsionada al mundo. Cuando nosotros no reflejamos ese amor entre marido y mujer que representan y el mundo nos observa, va a ver que Cristo ama así a la iglesia. Mis hermanos, cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, los hizo a su imagen y semejanza. Y a través del pecado, me gusta como lo dice Josías, esa imagen y semejanza es como un espejo que se rompió. Entonces, por eso hoy podemos ver matrimonios destrozados y se separan y todo. ¿Por qué? Porque esa imagen y semejanza se destruyó. Mis hermanos, pero ahora cuando Cristo vino y Cristo nos salva, cuando nosotros nos arrepentimos y creemos en su obra, Cristo restituye esa imagen y semejanza. Y esto es una gran responsabilidad para todos aquellos matrimonios cristianos, ambos. Porque debemos reflejar perfectamente cómo Cristo ama a su iglesia a través del matrimonio. Grande es este misterio, dice. Pero yo lo digo respecto a Cristo y la iglesia. Realmente, ¿cuánto nos ahorraríamos realmente si entendemos esto? Fíjense que cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, nosotros podemos ver acá que eran personas diferentes, pero que se iban a unir el matrimonio. Y como dije recién, es una manifestación entre ellos, una relación, una analogía de la unidad en la pluralidad. Dios, eso lo habíamos visto la semana pasada, Dios es un Dios trino. Dios es un Dios que en un sentido es uno y tres en otro. Es uno en esencia, pero tres en personas. Y los tres están unidos tan perfectamente en su amor que son inseparables. Bien, cuando Dios forma al hombre y a la mujer, Dios piensa en eso. Dios piensa que nosotros somos inseparables cuando nos unimos a nuestras esposas o viceversa. Fíjense lo que dice nuestro Señor en Mateo 19:6. Nuestro Señor habla de Génesis 2:24. Pero el Señor añade algo. Dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahora, por medio del vínculo matrimonial, venimos a ser uno. Y como decía recién, ¿cuántos problemas nos ahorraríamos si nosotros entendemos a la luz de esto, de la relación de Cristo que tiene con la iglesia? ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos en nuestro matrimonio? ¿Cuántos divorcios no ocurrirían si los cristianos entienden el matrimonio a la luz de la relación que Cristo tiene con la iglesia? Por eso un cristiano no puede divorciarse. ¿Por qué? Porque entiende que el matrimonio no es para satisfacer mi egoísmo. Es para reflejar a Cristo amando a su iglesia y la iglesia sujetándose a Cristo.
Cuando uno entiende que Cristo nunca dejará o se divorciará de su iglesia, entonces una esposa o un esposo, aunque tengan esposo o esposas inconversos, amarán a su cónyuge de tal manera como Cristo nos ama a nosotros. Mis hermanos, nosotros somos infieles a Él, pero Él permanece fiel, no se divorciará de su iglesia. Porque Él está continuamente trabajando y perfeccionándonos. Entonces yo debo amar a mi cónyuge de la misma manera, aunque él sea infiel. Jesús le había dicho a los fariseos, por la dureza del corazón Moisés había dicho que se podían separar, darle carta de divorcio. Pero dice Jesús, pero esto no fue el plan de Dios. El plan de Dios es esto. ¿Por qué? Porque el plan de Dios era que el matrimonio tenía que reflejar cómo Cristo amaba a la iglesia. Entonces nosotros tenemos que entender eso. ¿Cuánto más los matrimonios cristianos? Debemos más esforzarnos en amarnos y en tolerarnos y en soportarnos y en estar creciendo en la gracia de Dios. Por eso la iglesia tiene que agarrar y estar orando y orando por aquellos matrimonios que uno es cristiano y el otro no es cristiano. Porque esa persona que es cristiana debe amar a su cónyuge. Porque se va a esforzar a amarlo de tal manera como Cristo me ama continuamente, a pesar de mi infidelidad. Porque somos muy de boca suelta decir, ay, él fornicó, él adulteró, me voy a separar. ¿Cuántas veces nosotros adulteramos delante de Dios? Y nos vamos en dioses falsos, que es la mayoría nuestro propio egoísmo y nuestro propio corazón. Y Dios nunca me va a dejar. Eso es maravilloso. Y cuando nosotros comprendemos eso, podemos entender la gracia de Dios. Podemos entender que realmente no merecemos el amor de Dios y así todo Dios derrama su amor continuamente todos los días y su misericordia se renueva todos los días para mí. ¿Cuántas cosas nos ahorraríamos? Por eso en 1 de Pedro 2, cuando el apóstol Pedro habla que las mujeres deben sujetarse a sus esposos, aunque ellos sean inconversos, y como aquellos esposos deben amar y cuidar como vaso más frágil a sus esposas, aunque ellas sean inconversas, tenían en mente esto. Así como Cristo te amó, amá. Por eso Dios nos ama, Cristo nos ama de pura gracia. Nosotros debemos amar por la gracia que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Por eso dice Pablo, ¿no? Ahora nos muestra en la carta a los Efesios lo que Dios tenía en mente. Era algo más grandioso y mucho más profundo. Como decía, es reflejar a través del matrimonio la unión que habría de existir entre Cristo y la iglesia. El pastor Sugel dice lo siguiente, dice, así como Eva, fíjense, me encantó esta frase tanto de Sugel como de MacArthur. Así como Eva fue sacada de Adán para ser su complemento, así la iglesia fue sacada, entre comillas, de Cristo, por decirlo de alguna manera, cuando dio su vida en la cruz del Calvario, y a través de ese proceso la iglesia vino a ser su cuerpo, disfrutando de tal unidad con Él que nosotros somos ahora su complemento, así como Eva fue el complemento de Adán. Mis hermanos, si nosotros estudiamos perfectamente Génesis 2, pasa exactamente lo mismo. Eva es sacada del costado de Adán para que sea su complemento. Fue un regalo de Dios para Adán. Nosotros somos un regalo de Dios para su Hijo Cristo.
Somos la esposa de Cristo. Somos su complemento. El pastor MacArthur dice, la iglesia es la plenitud o el complemento perfecto de Cristo. Así como una cabeza debe tener un cuerpo para que se pueda manifestar la gloria de esa cabeza, también el Señor debe tener la iglesia para manifestar su gloria. Efesios 3:10. Jesucristo es aquel único ser a quien se aplica de verdad la palabra incomparable. Sin embargo, ha hecho algo asombroso y que nos llena de seguridad. Nos ha escogido para desplegar su majestad incomparable. Él nos garantiza que nos llevará a la gloria para que podamos manifestar por siempre la alabanza de su gloria. Es la gracia de Dios. Cuando nosotros vemos esto, tiene que traer realmente, nos tenemos que sentir indignos, porque realmente lo somos, como dice Charles Leiter. Cuando nosotros estudiamos la gracia de Dios, nos tenemos que sentir indignos y más indignos y más indignos, pero a su vez dar gloria y más gloria a Dios. Obviamente que tenemos que tener algo en claro, que el Señor Jesús, como la segunda persona de la Trinidad, no nos necesita en absoluto. Ni tampoco podemos nosotros añadirle ni siquiera una porción mínima a la gloria que Él posee en y en sí mismo. Porque muchas veces nosotros decimos, ay, nosotros somos muy importantes para Él. Parate un cachito, pará, vos no podés agregarle más gloria a Cristo. Cristo en sí mismo es glorioso. Pero las Escrituras nos dicen que nuestro Señor, Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, decidió unirse a nosotros de tal manera que su gloria será manifestada plenamente cuando todos y cada uno de los salvados estén con Él en su gloria. Por eso en Efesios 1:23 dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eso somos nosotros. Juan Calvino decía, este es el honor más sublime de la iglesia, que hasta el momento en que Él está unido a nosotros, el Hijo de Dios se considere a sí mismo incompleto en alguna manera. Es un consuelo para nosotros enterarnos de que solo hasta que estemos en su presencia, Él poseerá de hecho todas sus partes. Nunca nos dejará. Por eso podemos tener seguridad de nuestra salvación, porque somos su cuerpo y Él se va a encargar de tener todas sus partes. El pastor Sugel dice, no existe nada en el mundo que sea más glorioso que la iglesia. Ni existe un privilegio más grande que ser parte de ella. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, unidos a Él y unos con otros en una unión indisoluble. Por eso es tan importante la iglesia. Por eso no cabe en la mente de un cristiano ser individualista. Porque pertenecemos a un cuerpo que es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Mis hermanos, somos uno. Grande es este misterio. Por eso decíamos la semana pasada que no es nuestra responsabilidad crear la unión espiritual por la cual Cristo oró en Juan 17, sino más bien es aprender a relacionarnos unos con otros como lo que somos, parte de un mismo cuerpo. Cristo oró por esa unión, porque es verdadera. Estamos unidos. Yo no tengo que unir nada, ya estamos unidos. Él lo hace.
pero sí me tengo que comprometer con el otro a conocerlo, a suplir también sus necesidades, a ser uno. Veamos algunas aplicaciones prácticas. Los cristianos deben formar parte activa de una iglesia local. La iglesia, recuerden que las iglesias locales alrededor del mundo son la expresión visible de la iglesia universal. Las iglesias, todas las iglesias locales de alrededor del mundo son la expresión visible de la iglesia universal. Ningún cristiano que dice que Cristo es su cabeza o lo reconoce como tal puede estar separado de su cuerpo y rehusar participar activamente de la comunión de los creyentes. No puede. No puede. Otra cosa es, los creyentes deben amar y manifestar un profundo interés en la iglesia. Y esto es obvio, es lógico. ¿Por qué? Porque si Cristo amó a la iglesia a tal punto que dio su vida por ella, ¿cómo puede alguien decir que ama al Señor y al mismo tiempo desechar lo que Él ama? Es lógico. Nosotros tenemos que amar de la misma manera. Tenemos que tener en mente algo que muchas veces oímos, o aún nosotros también nos quejamos de la iglesia por sus imperfecciones, por la inmadurez, porque hay hermanos insoportables, como si el Señor no sabe eso. Mis hermanos, si Dios nos conoce más que nosotros conocemos a mi hermano que está sentado al lado mío. Nos conoce lo profundo de nuestro corazón. Así todo, su amor no disminuye. ¿Por qué? Porque está empapado de su gracia. Me gustó lo que dice Joshua Harris. Dice lo siguiente, con mucha verdad. Dice, Jesús es la única persona que tiene el derecho de desheredar y abandonar a la iglesia. Es la única persona que tiene el derecho. Pero nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Ahora, nosotros somos muy fáciles de agarrar y decir, no me gusta fulanito, me voy. Miren si Cristo hace eso. Mis hermanos, estamos perdidos. Pero Cristo nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Así debemos nosotros amarnos. En tercer lugar, recordemos que Él está llevando a cabo su obra de santificación por medio de los miembros que componen la iglesia. Efesios 4, del 11 al 16, podemos ahí ver cómo dice que a unos constituyó apóstoles, evangelistas, profetas, etc. Ahora, el Señor ordenó perfectamente cómo debía funcionar la iglesia, bien coordinada, y cómo debíamos cumplir cada uno nuestra función. Ahí en Efesios dice, en el 4:16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nosotros debemos estar comprometidos como coyuntura con mi hermano. Porque nosotros, así como recibimos la gracia de Dios, nosotros tenemos que dar de gracia. Nosotros tenemos que estar atentos al crecimiento de mi hermano, a lo que necesita mi hermano. Debemos orar por ellos, debemos ayudarlo. Nosotros, si nosotros entendemos algo de las Escrituras o maduramos un poco más rápido que el otro, no es porque tenemos la capacidad de hacerlo, es porque la gracia de Dios lo permitió.
entonces yo tengo que ayudar a mi hermano más débil. Es pura gracia, es todo por gracia. Así como Dios nos trata, nosotros tenemos que tratarnos. Por eso siempre está amarnos los unos a los otros. Y nosotros tenemos que hacernos llenos de la gracia del Señor. Es así. Esto es realmente una bendición, mis hermanos, para adorar y exaltar a nuestro Dios. Nunca nos dejará. Nunca nos dejará. Somos su esposa. Somos su cuerpo. Y Él lo sustentará hasta perfeccionarnos. Un día vamos a ser perfectos. Un día esta obra será completada. Pero ahora nosotros tenemos que estar comprometidos con nuestros hermanos para hacerlos crecer en esta gracia. Vamos a orar. Señor, gracias te damos. Gracias, bendito Dios, por tu gran amor y tu gran misericordia, que solamente lo recibimos por gracia. Solamente por gracia. Ayúdanos, Señor, a reflejar el amor de Cristo hacia tu iglesia, para que el mundo vea y cuando vea nuestros matrimonios y nuestra vida pueda decir así: Cristo ama a su iglesia. Señor, perdónanos por no tener compasión, por no tener paciencia, Señor. Oh Dios, cuánta paciencia nos tienes. Y nos sigues amando y amando y amando. Perdónanos, Señor, por ser tan arrogantes y orgullosos de creernos que nosotros tenemos más paciencia que ti, Señor. Oh Dios, ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a llevar a cabo esta preciosa tarea de edificarnos unos a otros y de entender que es tu iglesia la cual compraste con tu sangre. Te pertenecemos, Señor, solamente a ti. Te exaltamos y te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.